tardes a todos los presentes. Es un honor para mí estar aquí en este importante evento que marca esta etapa decisiva en la formación del profesional de Cristian Giovanni Eguiñaga Pérez. En primer lugar, agradezco la presencia de todos ustedes, quienes han acompañado a Cristian durante su trayectoria académica hasta llegar a este momento. En este día significativo, tanto para Cristian como para nuestra comunidad académica, me siento muy privilegiado de ser parte de esta ceremonia como asesor principal. A lo largo de su carrera, Cristian ha demostrado un gran compromiso y pasión por la arquitectura y hoy tenemos el placer de presentar su trabajo final ante este distinguido jurado. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría dar un reconocimiento a nuestras máximas autoridades, al doctor Alejandro Javier Cermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien es un gran impulsor de la excelencia académica de nuestra institución. Agradecemos su apoyo constante a la formación de estudiantes y futuros profesionales de nuestra universidad. También reconocer el trabajo de la maestra, la arquitecta Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat, cuya dedicación y liderazgo han sido fundamentales en el desarrollo de las carreras y en la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. En este momento me gustaría presentar a los distinguidos miembros del jurado que valorarán el trabajo de Cristian durante esta ceremonia de examen profesional. A continuación me permito presentar a los miembros del jurado. Por ausencia de la arquitecta Rosa María Reyes Moreno y el arquitecto Juan Pablo Díaz de León Rodríguez. El profesor de aquí de esta escuela, y también al coordinador de la carrera José de Jesús Ortega Martínez, y un servidor, el arquitecto Félix García García. Gracias a cada uno de ustedes por su valiosa participación y por acompañarnos en esta importante etapa. Ahora procederé a explicar las etapas del examen profesional de Cristian. Este proceso está dividido en tres partes que a continuación explicaré brevemente. La primera etapa es la presentación de tu trabajo. Tendrás un tiempo de 25 a 35 minutos, en la cual nos explicarás todo el trabajo desarrollado en un portafolio durante 5 años con los mejores trabajos. Durante su presentación, Cristian expondrá los principales conceptos, el proceso de diseño y las decisiones técnicas que guían tu trabajo. Esta es una oportunidad para que los miembros del jurado conozcan a fondo el trabajo realizado. En una segunda etapa de preguntas y respuestas, una vez realizada la presentación, los miembros del jurado tendrán la oportunidad de hacer preguntas, comentarios o recomendaciones, tanto sobre el desarrollo del proyecto como sobre las decisiones y justificaciones tomadas, Cristian, durante todo el proceso. Durante esta etapa, el alumno deberá responder a las preguntas de manera clara, detallada, demostrando sus conocimientos y capacidades adquiridas durante estos 5 años. En una tercera etapa de evaluación y retroalimentación, en esta fase final se le pedirá salir del aula magna, mientras el jurado procederá a realizar una evaluación general del trabajo. Se ofrecerá una retroalimentación constructiva y se dará a conocer el resultado y la decisión final sobre la obtención del título profesional. Estas son las tres etapas que guiarán nuestro examen el día de hoy. Agradezco de antemano la disposición del jurado, el esfuerzo de Cristian por llegar hasta este punto. Con esto doy por iniciada la primera parte del examen profesional. Sin más, le cedo la palabra a Cristian para que inicie con la presentación de su proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a todos los presentes que se dieron el tiempo. Yo sé que el tiempo de los invitados vale oro y agradezco el esfuerzo que hicieron por estar aquí el día de hoy y por supuesto que también al miembro del sínodo. Agradezco el esfuerzo por haber hecho el esfuerzo por estar aquí el día de hoy. Bueno, básicamente voy a presentar un poco lo que he estado trabajando durante estos 5 años, durante la carrera, la formación de arquitecto. Y bueno, voy a presentar mi proyecto. Quisiera empezar con una pequeña introducción del doctor Mario Alonso Puig, que él es un médico cirujano, es español, y él se centra mucho, bueno, se ha interesado mucho por cómo funciona el cerebro humano y los hemisferios del cerebro. Él ha estado relacionado con la Universidad de Harvard en Boston e incluso con la Academia de Ciencias de Nueva York. Entonces vamos a escuchar un poco de
este pequeño video. Si al hemisferio izquierdo le interesa en un bosque solo cada árbol en particular y es incapaz de entender qué es un bosque, es decir, los árboles no le permiten ver el bosque, el hemisferio derecho ve el bosque y la conexión entre los árboles. No le interesa tanto si esta es una secuoya, es un abeto, es un pino o es una encina. Lo que le interesa es saber cómo están conectados. El hemisferio izquierdo funciona con reglas fijas, con estructuras rígidas. El hemisferio derecho está interesado en saber lo que hay más allá de esas estructuras, qué hay más allá de la línea que marca el horizonte. El hemisferio derecho está ultra especializado en navegar en la incertidumbre, mientras que el hemisferio izquierdo le obsesiona la certidumbre. Es decir, la naturaleza nos ha dado dos hemisferios para que, llevándose bien, podamos sobrevivir, adaptarnos y progresar. ¿Dónde está el problema? El problema está en nuestra obsesión por todo lo que representa el hemisferio izquierdo y nuestro olvido del hemisferio derecho. Bien, quería comenzar con esa pequeña introducción del doctor, de un poquito cómo habla de los hemisferios del cerebro, que aunque todavía digamos que no se entiende a ciencia cierta cómo funciona el cerebro, es una de las teorías más aceptadas, ¿no? Que el hemisferio izquierdo es un poco más analítico y el hemisferio derecho es un poco más creativo, ¿no? Es un poco más libre, ¿no? Básicamente, bueno, lo que menciona el doctor es que el hemisferio izquierdo se refiere a la lógica, la secuencia, las matemáticas, el lenguaje, y el hemisferio derecho un poco más a la percepción espacial y visual, emocional, creatividad, imaginación, etc. Entonces, bueno, quería comenzar planteando un poco la pregunta. Normalmente tendemos a tener un hemisferio, un poco más desarrollado que el otro. La pregunta es, ¿de qué hemisferio soy un poco más desarrollado, no? Normalmente tendemos a tener uno más, digamos, con más conexiones que el otro. Y planteo esta pregunta porque ahí estoy yo en 2019, antes de entrar a la Facultad del Hábitat, antes de entrar a la carrera de arquitectura y siendo totalmente del hemisferio izquierdo. Yo el hemisferio derecho, digamos que lo tenía en 0, en -1, por decir algo. Y pues bueno, yo no tenía tanta idea que quizás la Facultad del Hábitat, especialmente arquitectura, es una carrera de diseño 100% creativa, y eso me fue trayendo ciertos retos y dificultades que pues poco a poco he tratado de ir superando, ¿no? Entonces, bueno, parte de la razón por la que yo soy del hemisferio o tengo más desarrollado el hemisferio izquierdo, que considero que ahora el derecho lo he podido desarrollar un poco más, me ha llevado a crear una metodología que he ido trabajando durante todos estos años. Me gustaría decir que esta metodología la he seguido al pie de la letra durante 5 años de mi carrera, pero la realidad es que no. La realidad es que poco a poco la he ido implementando y la he ido adecuando, ¿no? Básicamente consta de 3 pasos. El paso 1 consta de un análisis de datos, es decir, comienzo con toda la información del proyecto que yo pueda necesitar, conocer todo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, aprende las reglas del juego y luego juega lo mejor que nadie. Entonces pienso que también aplica un poco para el quehacer del arquitecto, el decir, primero conoce todas las reglas del juego, conoce el proyecto, conoce qué es, los 3 ejes principales, que es el usuario, el sitio y el objeto, y después empieza a aplicar eso durante todo tu proyecto, ¿no? De manera iterativa puedo regresarme en cualquier punto, ¿no? Al punto al análisis de datos. Posteriormente, los sketch me gusta dibujar mucho, es algo que he implementado, la verdad es que hasta hace poco. Hoy considero muy importante el dibujo porque me permite esa libertad, ¿no? De bocetar, de imaginar. Luego, bueno, el programa arquitectónico, donde ya empiezo a ver un poco más los requisitos del proyecto, qué es lo que tengo que tener, cuáles son las necesidades del cliente, etc. Y bueno, paso a la conceptualización, donde si en mis dibujos hago dibujos muy, digamos, muy locos y otros que quizás son más reservados, en la conceptualización hago conceptos más locos y conceptos también más reservados, ¿no? Y entonces paso a la etapa de maquetación, que también es algo que he ido adoptando poco a poco, recientemente, y que hoy considero fundamental, tanto la maquetación física como la maquetación digital, ver el proyecto, ¿no? Verla o entender la volumetría y demás. Pasamos al paso 2, donde entra la adecuación, que para mí es lo que me permite todas esas ideas locas, donde yo estoy en las nubes dibujando y pensando, entonces ya ver qué es lo que sí se puede adoptar al proyecto.
qué es lo que sí me va a servir y qué es lo que sí un poco ya se puede aterrizar, ¿no? Y sobre ello empiezo a trabajar en mi propuesta, en la cual ya ahora sí es cómo voy a solucionar el problema del usuario, ¿no? Posteriormente, bueno, paso a trabajar en los entregables, es decir, planimetrías, modelos, maquetas, renders, etcétera, ¿no? Y finalmente el paso 3 se refiere un poco más a la presentación, tanto la presentación, la visualización y la diagramación final. Es decir, considero importante el saber transmitir el proyecto, mi propuesta, no solamente al cliente o al profesor, y justamente la visualización, si va a ser perspectivas, renders, recorridos, etcétera. Finalmente, la diagramación final es algo que también he adquirido y que me parece importantísimo saber transmitir mi idea, quizás sin el recurso verbal, ¿no? Solamente gráficamente. Entonces también es parte de lo que he ido adoptando poco a poco y creo que poco a poco he podido reforzar esta metodología, ¿no? Bien, esta es una pequeña cronología de los proyectos que trabajé desde el semestre 3 con el arquitecto José Jesús Ortega. Y bueno, justamente los que tienen el aura un poquito más ancha, digamos, son los que voy a presentar aquí el día de hoy. El semestre 3 en mi plan de estudios es concepto, entonces aquí trabajé un poco más la conceptualización. El semestre 4 con el arquitecto Víctor, el criterio estructural. En semestre 5 con el arquitecto Manolo, por aquí presente, le mando un saludo. Trabajé la parte de la expresión arquitectónica. Semestre 6 con la arquitecta Ana María Delgadillo, trabajé la parte del urbanismo. Semestre 7, bueno, en 6 también trabajé con el edificador Juan Antonio Padrón, un proyecto bien interesante. Hicimos, para ver la plasticidad y la composición de los materiales, hicimos una estructura en concreto. Justamente para ver la plasticidad del concreto, hicimos la cubierta del Auditorio Tenerife de Calatrava, en España. Y pues bueno, fue parte de lo que estuvimos viendo cómo diseñar la cimbra, cómo generar toda esa cubierta, ¿no?, tan caprichosa. Con la arquitecta Rocío, la doctora Rocío Ibet, que hicimos una intervención al Jardín de Tlaxcala. Con la arquitecta Mayra Elizabeth, también por aquí presente. Hicimos los dos proyectos que creo que más completos de toda la carrera. También por aquí voy a presentar el primero. Y bueno, con la edificadora Hilda, el taller interdisciplinar, hice una intervención al Museo del Ferrocarril, ¿no? Entonces todo esto forma parte del primer capítulo de mi portafolio, que es proyectos académicos. Posteriormente, en semestre 8, me fui de movilidad internacional a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la ETSA, de Sevilla, España, y llevé ahí 4 asignaturas con el doctor Julio Barreno, con el arquitecto Rafael Herrera, con el arquitecto Juan Manuel Delgado y con el ingeniero José Jaime Morel. También tuve por allá experiencia y pues bueno, vamos a ir comentando un poco esos proyectos. Y luego la parte de la experiencia laboral, en donde tengo la participación en 2 concursos. El primero es el pabellón Mextrópoli de Arquine, con un equipo y entre ellos el arquitecto Félix García. El concurso de vivienda de Infonavit, también con un equipo y entre ellos el doctor Gerardo Arista, igual por aquí presente. En desarrolladora Nago hago mis prácticas como supervisor de obra y bueno, capacitación BIM. Luego el arquitecto Antonio Santiago, igual por aquí acompañándonos, me da la oportunidad también de hacer una remodelación a un local comercial. El Inge Martín Beltrán, que con él hago un poco de cálculo estructural, también lo iremos mencionando. Y finalmente con el arquitecto Juan Carlos Gámez, un levantamiento en zona industrial. Me gustaría presentar todos estos proyectos, pero son alrededor de 24, el tiempo es muy reducido, entonces voy a presentar los que creo que fueron un poco cambiando mi forma de trabajar, ¿no? Bien, proyectos académicos en la Facultad del Hábitat. Empiezo en el semestre 3 y aquí me regreso un poco a la introducción que hice sobre los hemisferios del cerebro. Yo, como les mencionaba, soy o era del hemisferio izquierdo completamente. Yo era que en la prepa el que casi que sin estudiar o con poco estudio sacaba 9 y 10 en español, matemáticas, ortografía, todo eso. Pero en las clases de arte yo ni entraba porque yo sabía que no, maquetas, dibujos, nada. Entonces, eso me costó bastante al momento que yo entré aquí, porque aquí una escuela completamente de diseño, completamente creativa. Recuerdo que en primer semestre estuve a punto de reprobar taller, que para los que no sean del Hábitat, taller básicamente es la materia síntesis de todas las demás, es la única que no se puede reprobar, porque si repruebas hay que repetir el semestre, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve a punto de reprobar el taller y hasta recuerdo que como anécdota había una entrega de hacer un cubo para ver cómo estaban como las
cómo se iban haciendo las sustracciones de la geometría. Y entonces ese cubo, pues justamente el día de la entrega, yo no había dormido ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Yo de plano sí no dormí. No cené el día anterior y el día de la entrega, que fue el lunes, no desayuné tampoco. Entonces yo todo mal, todo mal. Y entonces llega el lunes, día de la entrega, me parece que la entrega era a las 9, tenía clases yo antes, falté a mis clases porque yo no iba a acabar, yo iba muy mal. Aparte necesitaba un 8, un 9, algo así para pasar taller porque ya era el tercer parcial. Y entonces yo estaba todo preocupado. Para colmo, termino tarde el proyecto, llego aquí a la universidad 9:30, cuando la entrega era a las 9, y esa vez, no recuerdo por qué, me vine en Uber, y el Uber me dejó allá atrás de ingeniería, por la papelería del estudiante. Yo dije, no hombre, pues de aquí a que brinco toda la universidad para llegar hasta el otro lado, y ahí voy corriendo, y a los 3 pasos me caigo, y aplasté el cubo. Valió el cubo. Saqué 2 en esa entrega. Bueno, y pues bueno, mucho me pasó eso en primer semestre también. Luego a veces yo me echaba 12 horas prácticamente sin dormir, trabajando. Llegaba aquí y me decían los profesores, 6. Yo, ¿por qué 6? No, pues es que no estás aplicando los criterios de diseño. Yo, pero yo lo veo bonito. Y pues no. Hoy ya que veo esos proyectos, pues me doy cuenta que sí, evidentemente me faltaba aplicar ciertos criterios. No puedo estar ahora más de acuerdo con esos profesores de taller 1, ¿no? Taller 2 lo mismo, entro a taller 2, casi repruebo geometría, nuevamente taller. Entonces, bueno, empiezo hasta llegar al punto de reflexionar y decir, pues a lo mejor yo no soy de esta carrera, ¿no? A lo mejor yo no soy algo creativo, yo necesito algo más analítico, necesito números, necesito, o no lo sé, o algo un poco más, menos libre, ¿no? Y entonces justamente hago esta introducción porque entro al semestre 3 con el arquitecto José de Jesús Ortega, que admiro su capacidad creativa, de conceptualizar, y precisamente creo que es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Aprender a conceptualizar, aprender un poco más de diseño, ¿no? Y bueno, básicamente el proyecto consistía en hacer un loft para un artista, en mi caso me tocó un escultor, y bueno, hablando un poco del terreno, el proyecto se ubicaba atrás en la avenida Eugenio Garza Sada, con Tercer Milenio, si mal no recuerdo, justo por atrás de Plaza San Luis, el club de golf y demás. Y bueno, básicamente entre las complejidades, pues un loft para alumnos de tercer semestre, pues yo no tenía ni idea qué era. Segundo, el terreno era relativamente pequeño, era de 8 metros de ancho por 20 de fondo. Y el problema más complicado para mí, y bueno, y para todos los del taller, es que había 5 metros de pendiente negativa. Entonces, en esos 20 metros, 5 eran de pendiente. Empiezo yo a conceptualizar, empiezo a decir, bueno, pues tengo que hacerlo aparte. En este semestre fue el primero de pandemia. Entonces ahí, otra daga más. Empiezo yo a conceptualizar y mediante una lluvia de ideas encuentro estos dos conceptos, ¿no? La firmeza y la introspección, que para mí son importantísimas, fundamentales en la escultura. La firmeza porque por la misma composición del material, que normalmente es en piedra, aunque también hay otro tipo de esculturas, pues parece que incluso hay volúmenes suspendidos que como si no afectara la gravedad, ¿no? Y la introspección porque, al igual que en la pintura, uno se puede quedar horas viendo una escultura y te está constantemente diciendo cosas, ¿no? Incluso en el caso de la escultura, creo que también el hecho de ser tridimensional habla un poco más de una interpretación envolvente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más opinión. Y bueno, básicamente empiezo a generar ciertos dibujos de, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer esto, no? Y recuerdo que el arquitecto Ortega, yo no sé si lo harté o algo, pero me dijo, a ver, pon una piedra y como un escultor, como si fuera un cincel, empieza a pulir tu proyecto, ¿no? En este caso, la hipótesis formal. Y fue lo que hice. Entonces empecé como una piedra y literalmente por medio de una retícula empezar a cincelar, ¿no? Y pues bueno, comencé a agregarle y creo que le agregué como una piel por temas térmicos y bueno, también argumentando que es parte de lo que le daba como la estructura, ¿no? Y luego esa piedra, digamos, se incrusta al terreno como para darle más este sentimiento, esta percepción de que es una escultura, ¿no? Que no le, como si no le funcionara o no le afectara la gravedad. Bien, esas son un poco las plantas. La planta baja, como es un loft, pues la idea es que esté la recámara unido al resto de la vivienda. En la planta alta el arquitecto nos solicitaba también un espacio de trabajo para el artista. En este caso yo coloqué una galería de arte, un área de trabajo, almacén de herramientas y un área de lectura que yo propuse, que me pareció interesante. Y bueno, la sección.
Aquí tenemos un poco de sección longitudinal, las dos, y luego la fachada principal. Aparte también buscamos agregarle un área social al proyecto para que el artista fuera como que con su, no sé, invitar amigos o lo que sea y pudieran aquí estar en la piscina a gusto. Y justo como esta es la cota inferior del terreno, pues también ver como hacia la ciudad, ¿no? Este es un axonométrico un poco de cómo funciona el proyecto. Justamente otra de las intenciones es que la cama o la recámara donde el artista iba a dormir tuviera una doble altura y entonces por medio de este cristal en la parte superior también tuviera como esa vista, digamos, a las estrellas, ¿no? Digamos, como alcanzar las estrellas, ¿no? Y bueno, un poco la planta de conjunto y la maqueta. Este proyecto, bueno, coloqué esa pequeña insignia que es para los proyectos que yo considero fueron como un cambio de juego, como un game changer, digamos, en cuanto a cómo venía yo trabajando y lo mucho que me ayudaron, ¿no? En este caso yo, de reflexionarme, decir, pues a lo mejor yo no soy de aquí, el arquitecto Ortega me hizo sentirme capaz de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor fui capaz de hacer esto. Obviamente necesité de su ayuda, obviamente me estuvo guiando durante el proceso, pero fui capaz, ¿no? Entonces, y bueno, también en ese semestre el arquitecto Ortega me solicitó que presentara este proyecto ante el taller, entonces también creo que por ahí estuvo satisfecho, aunque obviamente que siempre hay campo de mejora, ¿no? Me brinco hasta el semestre 7 con la arquitecta Mayra a hacer vivienda vertical, departamentos. Me brinco semestre 4 con el arquitecto Víctor, criterio estructural. Semestre 5 con el arquitecto Manolo, expresión, donde vi muchísimos consejos. Recuerdo también que el arquitecto Manolo fue muy paciente conmigo y me dio muchísimos consejos y muchísimas enseñanzas que de hoy sigo aplicando y que parte de ellas voy a ir mencionándolas. Y luego semestre 6 con la arquitecta Ana María, en donde también vi un poco más el tema urbano, hice un proyecto aparte muy orgánico, entonces me sentí también un poco más cómodo. Y llego a semestre 7, donde decía yo, bueno, vamos a volverlo a intentar, ya un poco más estoy quizás encontrando el hilo. Y entonces entro, bueno, el terreno está ubicado en el periférico Antonio Rocha Cordero, en la intersección con carretera 57 e Industrias. Ahí hay un terreno de alrededor de 29,000 metros cuadrados, que la arquitecta Mayra se encargó de seccionarlo para ocupar lo que íbamos a necesitar, ¿no? Y aquí yo, digamos que poniéndome un poco la soga en el cuello, dije, bueno, como si no me costara un poco el tema del diseño hasta ese momento, quiero que sea parte de un diseño modular, ¿no? Quiero como encontrar la belleza, la parte artística, la arquitectura en algo que a priori parecería rígido, como es un diseño modular, ¿no? Entonces, bueno, básicamente empiezo con mis dibujos y entro al concepto, en este caso un concepto formal y un concepto un poco más abstracto. Básicamente lo que buscaba en mi concepto era una trilogía de los subsistemas que tenía el proyecto, en este caso la vivienda. Yo propuse un área local, un área de comercio, pues, de local, que también parte de lo que aprendí con el arquitecto Manolo me decía, ¿cómo puedes hacer tú para que el inversionista también sea atractivo el proyecto, ¿no? Que no nada más sea, pues sí, vendo los departamentos y ya. No, le estoy sacando cierta renta y entonces eso también le atrae a él, ¿no? Y la tercer subsistema, el ocio, que era un gimnasio y áreas comunes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que todos los espacios se conectaran y pues fuera esa trilogía. Posteriormente, bueno, la arquitecta nos pidió hacer el diseño de cada una de las tipologías. En este caso, mis departamentos eran de 3 tipologías, el departamento A, el B y el C, o penthouse. En el A es básicamente, bueno, yo me acuerdo que le decía mucho a la arquitecta Mayra que yo hacía mucha referencia, o yo quería hacer mucha referencia a lo que mencionaba el arquitecto Peter Zumthor en su libro de Atmósferas, de cómo te puede decir cosas, digamos, pasivamente la arquitectura, mediante los materiales, mediante las escalas, mediante incluso los sonidos, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que busqué fue eso, que la edificación me dijera cosas, ¿no? Que se sintiera un ambiente. En este caso, apliqué 3 materiales, lo que es el concreto aparente para el edificio, la madera para el mobiliario y el cristal. Básicamente buscaba un toque un poco como sombrío, como reflexivo con el concreto, ¿no? Que dijera como ese tema un poco más reflexivo para la gente. El departamento B igual, bueno, crece un poco más, siempre atendiendo a las medidas de los módulos para que fuera un proyecto modular, como lo mencioné.
y luego el penthouse con 2 niveles y aparte área de juegos y etcétera, ¿no? Bueno, un poco el acomodo del edificio fue este. Partí de la geometría básica, al menos en arquitectura tridimensional, que es el cubo o el hexaedro regular, y de ahí empecé a colocar como si fuese una superposición de volúmenes todos los elementos. En este caso, el cubo principal, pues la vivienda, cubo secundario, que es este que está aquí, también vivienda. Después un cubo un poco más pequeño, todo siempre basado en proporciones, de lo que son los servicios que requería el edificio. Después otro volumen, que es la plaza. Un volumen como suspendido, que es el gimnasio. Y finalmente otro volumen donde descansa el gimnasio, que son los locales comerciales. Y bueno, aquí está un poco el plano de conjunto, la sección transversal donde se corta el gimnasio y se corta el estacionamiento y la plaza. La sección longitudinal nuevamente donde se corta el edificio y se ve un poco el gimnasio y demás. Aquí también recuerdo otra de las cosas que me mencionaba el arquitecto Manolo. Me decía, ¿cómo puedes hacer tú para que un elemento que a priori parezca básico, parezca natural, parezca normal, como son las escaleras, cómo le puedes dar tú cierto protagonismo? ¿Cómo puedes hacer que un elemento que normalmente decimos, las escaleras son ahí al fondo, cómo puedes hacer para que eso sea quizás hasta el centro de tu proyecto, ¿no? También hubo mucho ese interés por diseñar algo que no nada más sea útil en el tema de las escaleras, sino que también fuera algo protagonista y que fuera un espacio amplio, recordando un poco el tema de las atmósferas de Peter Zumthor. Un poco el axonométrico de cómo funciona el proyecto, el estacionamiento en la parte inferior, los locales, la plaza, el gimnasio y bueno, luego la parte de vivienda con la estructura. Y bueno, la arquitecta Mayra nos solicitó un criterio estructural. Recuerdo que la primera sesión nos dijo, ustedes aquí vienen a hacer arquitectura, por supuesto, vienen a ver cómo van a transmitir intenciones de diseño y demás, pero también van a hacer estructura y también van a hacer instalaciones. Necesito que su proyecto sea factible, precisamente era el semestre de factibilidad. Entonces, bueno, criterio estructural, básicamente yo me basé en 3 materiales, que es estructura en acero, casi en su totalidad, columnas, también perfiles HSS, cuadrados en acero, recubiertos de tabla roca para esconder lo que son las instalaciones, y luego columnas también redondas en concreto. Aquí está un poco la planta estructural, la disposición de las vigas principales, secundarias y terciarias, la losa del gimnasio, que fue la única que sí coloqué como losa nervada en concreto, y bueno, un poco el 3D de la estructura. Y luego la arquitecta Mayra nos dijo, bueno, y ahora háblenme de las instalaciones. Recuerdo que igual, aquí como anécdota, yo tenía este proyecto de instalaciones y era la instalación eléctrica. La arquitecta nos pidió como 9 instalaciones, me acuerdo, era eléctrica, sanitaria, hidráulica, correo neumático, circuito cerrado, sistema contra incendios, aire acondicionado, plano de señalización, y no me acuerdo cuál más se me está yendo, pero eran bastantes. Entonces, yo en justo un semestre antes de esto comencé a aprender un software que a día de hoy uso mucho, que se llama Autodesk Revit, y en ese software pues era algo nuevo completamente para mí, y yo dije, vamos a hacer el proyecto de la arquitecta Mayra en Revit. Entonces es un software que funciona diferente, digamos, al común, y básicamente a mí me costó muchísimo. Yo recuerdo que para hacer este detalle, que yo quería que se viera en 3D y se viera bonito, me tardé a lo mejor 4 semanas, cuando todos mis compañeros ya iban en la 7ª instalación, yo todavía seguía en la primera porque no podía avanzar. Y me acuerdo que la arquitecta Mayra me decía, pues se ve muy bonito, pero échale prisa porque no vas a acabar. Entonces, bueno. Y bueno, un poco el detalle de cómo suben a los departamentos y el ducto. Básicamente eran 42 líneas de eléctricas, 20 departamentos, cada una con 2 líneas, normal y de emergencia, son 40, y luego servicios generales, igual. Bueno, un poco las instalaciones de correo neumático, detalles del corte, etcétera. Y bueno, el cuarto de máquinas. Igualmente este proyecto, la arquitecta Mayra, bueno, para mí fue un cambio, creo que en ese sentido yo no sabía nada de instalaciones cuando llegué con la arquitecta Mayra y creo que reforcé bastante o aprendí bastante lo que no sabía. También en ese caso yo junto con un compañero fuimos los proyectos destacados. La verdad es que en ese momento a mi compañero le tocó exponer porque él traía un proyecto muy, muy bueno, pero a los dos nos dieron un reconocimiento de proyecto destacado. Hicimos generadores de los departamentos, de muros, de losas y de zócalos. Y un poco el render, ¿no? Donde se ve un poco ese tema de las intenciones de Peter Zumthor, ¿no? De las atmósferas, de las dobles alturas, de la proporción de los volúmenes, de los materiales. Entonces también ahí un poco fue el guiño, ¿no?
Bueno, posteriormente me voy a movilidad en semestre 8 a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura con el doctor Julio Barreno y hacemos la propuesta de un barrio en el recinto ferial de Sevilla, que es básicamente es un terreno que todo el año está desocupado y justamente en estas fechas hacen una feria y ya, todo el resto del año está desocupado. Entonces, ni siquiera de estacionamiento lo usan. Entonces ahí está un poco el debate de decir, bueno, ¿cómo lo podemos aprovechar? La idea era hacer un barrio que tuviera como cierta sentido de pertenencia y que se desenvolvieran los diferentes infraestructura y sistemas. Y bueno, básicamente aquí está un poco el terreno. Yo comienzo a hacer dibujos, maquetas de estudio, un poco para ver cómo funciona, y un diagnóstico urbano en donde se ve un poco el sitio, se ve una zona residencial que me parece que se llama Los Remedios, y el río principal de la ciudad de Sevilla, que se llama el río Guadalquivir, es el río que corta Sevilla, y hago esa referencia porque justamente de ahí parte un poco el concepto, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué tal si ese río, como si se metiera al terreno y entonces fuera generando como esas ondas, ¿no? Y fue justamente lo que fui trabajando, que generar como esas ondas, y yo recuerdo que, igual, como una anécdota, le enseñaba al doctor Julio cada semana una propuesta diferente de las ondas, de cómo se iban a ver. Y yo creo que lo harté porque me dijo, a ver, agarra un papel, una hoja, aplástala, déjala en tu escritorio y empieza a ver cómo se ven esas ondas, cómo se ve la forma, cómo se compone, ¿no? Y eso trátalo de conceptualizar. Y fue lo que hice, una hoja aplastada, la dejé y entonces empecé a ver cómo se componen esas ondas, ¿no? Este es un poco el río de Sevilla, el río del Guadalquivir. Y bueno, básicamente quedó un proyecto donde también la idea era romper un poco con el contexto, perdón, un poco que tuviera sentido de pertenencia y demás, y justamente que fuera como una masa, como esa cubierta transitable donde hubiera vida no solamente debajo, sino también en la parte superior. Un poco la idea del concepto de cómo entra la masa, se hacen las ondas y luego se va perforando para ventilaciones y demás, ¿no? Aquí está un poco los cortes. Y bueno, también un poco la conceptualización de la densidad de los edificios, allá todo es en edificios, entonces un poco la conceptualización fue, bueno, lo que está más cercano al río, que es este, pon más densidad de edificios, con la idea de hacer la analogía como de cuando uno va al mar y el agua pasa y deja muchas conchitas pegadas al mar, y entre más te alejas hay menos conchitas. Entonces un poco fue la idea, ¿no? Más densidad de lado pegado al río y luego entre más te alejas, menos cantidad de densidad, menos edificio, menos gente, ¿no? Y un poco más de zonas abiertas. Este es un poco el render de lo que trabajé. En este caso, la cubierta, la idea es que fuera transitable. El arquitecto Julio me dijo, no te preocupes por la vegetación, vamos a buscar algo que sea por las raíces y demás, que se pueda colocar, pero tú preséntame la idea, como véndemela, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco lo que trabajé. Toda la vivienda y demás, la vida de las personas iba a estar en la parte de los edificios, ¿no? Otro render y otro render, un poco de las áreas abiertas. Bueno, ahí estoy yo con mi entrega, 2 paneles, la maqueta final y la maqueta de trabajo. Acá está otra imagen de la maqueta y nuevamente, esta fue la entrega final. El arquitecto dijo que le gustó. Me recuerdo mucho que su manera de darme ánimos, lo recuerdo con mucho cariño, me decía, yo sé que tu proyecto es complicado, confío mucho en ti, inténtalo, tienes que navegar tu proyecto, me decía, agarra como la tabla de surf y surfea las olas de tu proyecto, y me decía, yo confío mucho en ti, yo sé que puedas. Era la forma de darme a mí ánimos, ¿no? De que siguiera intentando. Entonces, bueno, por ahí un poco salió. Luego, mecánica de suelos y cimentaciones, otra materia que llevo ahí en Sevilla con el ingeniero José Jaime Morel Sastre. Y bueno, ahí básicamente llego yo en la primera clase, me habla de cosas que no entiendo, y yo digo, bueno, me gusta, la verdad es que me interesó bastante lo que me platicó, pero no entendía nada. Y entonces me dicen mis compañeros de allá, me dicen, ve a hablar con el profesor, dile que, pues, digo, porque esa materia ellos ya llevan 5 semestres viendo matemáticas y cálculo. Entonces me dijeron, ve a hablar con el profesor, menciónale que tú eres de México, que a lo mejor no traes tan refrescado eso, y pues a ver qué te dice. Ahí voy con el profesor y le digo, profesor, pues yo soy de México, etcétera. Y me dice, pídele a tus compañeros de ingeniería de México sus apuntes y con eso trabajas. Y yo dije, ok, va. Ya pido mis apuntes, etcétera. Voy todas las semanas a estudiar. Me acuerdo todos los viernes era de estudiar, 4 horas. Llega el primer examen, pasado un mes, él hacía exámenes prácticos y exámenes teóricos. Llega el primer examen teórico, saco 4. Y dije,
no, pues ya valió, ya no la podía dar de baja porque ya llevaba un mes. No, pues ya. Y en eso, yo dije, bueno, todavía voy a ir a hablar con el profesor todavía. Y ahí voy con mi examen con mi 4. Profesor, yo soy el de México, ¿se acuerda? Y me dice, ah, de veras, a ver, préstame tu examen. Y yo dije, órale, todo suyo, ¿no? Agarra, se va a mi primer pregunta, que yo la tenía mal, la tacha y me la pone bien. Y me dice, listo, 4.3. Esa es tu calificación final. Y yo dije, ok, tengo que pasarla. O sea, no va a haber de otra más que pasarla. Comencé a estudiar bastante, empecé a poner mucha atención. Me acuerdo que todas las clases era salir con dolor de cabeza de tanta información que entraba, pero me gustaba. O sea, era lo más importante. Me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, empezamos a ir a las clases. Calculamos, o bueno, aprendimos sobre cálculo de, primero la clasificación de suelos por granulometría, cálculos de asientos, cálculos, cuánto tiempo se tarda en hacer tal asiento, cálculo de pilotes, de grupos de pilotes, diagramas vectoriales para lo que son empujes de tierra en muros de contención y demás. Entonces fue una materia completamente analítica, ¿no? Y justamente eso fue lo que a mí me gustó de esa materia. Se me hizo muy difícil, pero me gustó, ¿no? Justamente por esa parte analítica. Y bueno, la parte de experiencia laboral, ya regresando de Sevilla, bueno, hace 2 años y medio aproximadamente, comencé, unos amigos me acuerdo que me decían, oye, enséñanos a usar ese software que apenas estaba aprendiendo yo en ese momento, danos una clase, enséñame a hacer esto. Y ya entonces, de repente recuerdo que un amigo me dice, oye, pues saca un curso. Y yo dije, un curso, o sea, yo qué voy a andar diciendo, ¿no? Y entonces ya le pregunté a mis amigos, oye, ¿te interesaría un curso? Oye, y algunos me decían que sí, otros que no. Y entonces sale el primer curso, así como medio como yo pude, de BIM, bueno, del software Autodesk Revit y la metodología BIM. Y básicamente, pues bueno, de ahí fue un poco mejorando. A día de hoy, bueno, he tenido la oportunidad de estar en el Colegio de Arquitectos, como dando ese curso a los interesados. En la Facultad del Hábitat, también en la Semana del Hábitat de 2023, en la Semana del Hábitat 40, en la Semana del Hábitat 41, es decir, la de octubre, ahora esta última. En los cursos particulares, en salón, también he tenido la oportunidad de darle clases, digamos, o capacitar un poco a estudiantes de carreras de arquitectura, de ingeniería, de incluso de diseño urbano, de edificación, profesionistas también con ya ciertos años de experiencia en arquitectura, en ingenierías, en edificación, y también algo que me llena de mucha satisfacción, he tenido la oportunidad como también de regresar un poco del conocimiento que quizás en algún momento me otorgaron ciertos profesores, también con ciertos profesores de la Facultad del Hábitat, en arquitectura, en edificación, de ingeniería, incluso de otras universidades como la Cuauhtémoc o la Mesoamericana. Incluso cursos corporativos, también un poco a flujos de trabajo de empresas y ver cómo funcionan, cómo pueden aplicar esa metodología BIM en su día a día, ¿no? Entonces también hemos dado en que se llama Arquitectura Arquitectos, en otro también que es de habilitado de acero, que se llama Arco Acero. Entonces, bueno, también por esa parte ha sido algo bueno, y creo que este software, o bueno, la forma de este proyecto, digamos, de cursos, me ha servido a mí como arquitecto en entender mediante un nuevo software cómo funciona la volumetría, cómo funcionan los espacios, ¿no? Y también por el tema de que creo que he adquirido cierta como experiencia, como poco a poco, que pues al momento de explicar requiero también como de cierto fundamento. Por supuesto que todavía me falta muchísima experiencia y que espero ir obteniendo con el tiempo, pero bueno. Posteriormente con el ingeniero Martín le platico que me interesa mucho la estructura, parte de analítica del cerebro y demás, y me da la oportunidad de hacer cálculo estructural con él, un poco sobre cómo trabaja. Yo creo que me vio con muchas ganas porque pues, le gustó mi perfil, que yo había estado en cimentaciones en España, y yo creo que de ahí en fuera me vio con mucho ánimo porque yo ya tampoco me acordaba mucho, la verdad. Y bueno, me da la oportunidad de empezar con el cálculo, me capacita un poco y posteriormente me da la oportunidad de sacar 2 proyectos con él, obviamente. Lo que es la vivienda Altamirano en el centro, donde, bueno, calculamos justamente losas, columnas, vigas, zapatas, etcétera.
la bajada de cargas y demás, y luego un fraccionamiento que se llama Cantabria, que está por la Florida, un poco más adelante, y también eran 7 prototipos, calculamos los primeros 2, que son los que se están construyendo, y pues bueno, hasta ahorita es lo que va, ¿no? Y finalmente el levantamiento con el arquitecto Juan Carlos Gámez me da la oportunidad de hacer un levantamiento en zona industrial, de una nave industrial. Y pues bueno, aquí parte de los retos o complicaciones del proyecto es que los clientes querían un levantamiento BIM. Yo por el tema de los cursos fui el encargado de hacer el levantamiento BIM. Y era un terreno de alrededor de 22,000 metros cuadrados, es decir, más de 2 hectáreas. Entonces era un terreno bastante grande, querían un levantamiento BIM. De hecho, me acuerdo que fuimos 2 equipos, unos en la mañana, donde tuve la oportunidad de tener un equipo a mi cargo, y por la tarde iba el arquitecto Gámez con otro equipo, ¿no? Y bueno, básicamente este es un poco el resultado de lo que fue el levantamiento BIM, de cómo lo querían. Me acuerdo que hasta hicimos levantamiento topográfico porque la topografía estaba ahí un poco complicada. Y pues bueno, un poco cómo se ve el proyecto, interior y exterior. Recuerdo que las cerchas fueron un dolor de cabeza porque todas eran como 60, 70 cerchas y todas tenían una distancia diferente entre cada una. Entonces, como nosotros no queríamos parar la máquina, la empresa, porque la empresa seguía funcionando, ahí estamos con el láser midiendo así, y luego el otro que se para allá, y luego con una regla mide así, un relajo. Al final, cuando entró el topógrafo, él nos ayudó a sacar los puntos interiores de las cerchas, y con eso fue que se hizo el levantamiento. Un poco las fotografías del proceso, me hizo darme cuenta este proyecto que, como una pequeña reflexión para los egresados, para los estudiantes del Hábitat, que no por el hecho de ser una nave industrial dejemos de priorizar quizás las cualidades espaciales, la calidad de vida o del espacio del usuario, ¿no? Hoy en día vemos muchísimas naves industriales y realmente no encontramos esas cualidades espaciales, ¿no? Entonces creo que también va por un poco por ese lado ¿cómo se llama? Sí, la reflexión, ¿no? Yo. Y esta es un poco la foto bueno, con el topógrafo ya mejor nos ayudó él a hacer las cerchas, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino. Agradezco mucho el tiempo que hayan estado aquí. Agradezco mucho el esfuerzo por estar aquí el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias por formar parte de este increíble proceso. Gracias. Bueno, ahora continuamos con la segunda etapa, que es la de preguntas, comentarios o recomendaciones. Y primero comenzaremos con el arquitecto Juan Pablo. Gracias. Cristian, buenas tardes. Primero, felicitarte por tu presentación. La verdad es que creo que está de más decirlo, pero ya estás listo. A mí más que preguntas son inquietudes que traigo. Bueno, yo vengo en representación de nuestra maestra directora y la verdad es que me tomó por sorpresa porque pues no me dio chance ahorita por eso estaba hojeando un poquito la tesis. Pero quisiera preguntarte, bueno, primero saber, yo te di a ti dibujo. No. Okay. Sí, porque digo, honestamente también a veces pues, son tantos los alumnos que a veces es difícil y no los vuelvo a ver hasta que se vayan a titular. La verdad es que creo que tienes muy bien desarrollado ya el tema y muy controlado toda la parte del proceso. El tema que nos pusiste ahí con tu metodología, la verdad es que habla muy bien de ti. Finalmente creo que la metodología que cualquiera aplicamos en esta universidad, en esta escuela de la Facultad del Hábitat, pues es la que pues, según el programa y de materias, el mapa curricular, pues es como lo tenemos que hacer. Al final del día, bueno, tú te llevas las instrucciones y bueno, pues esa parte te va a tocar ya empezar a moldearla a ti, como veo que ya la tienes muy aterrizada. Creo que ese proceso es de los más importantes y mientras lo mantengas, creo que va a ser un éxito lo que vayas haciendo. Por otro lado, me gustó mucho el tema, yo también soy muy visual, a mí me gusta mucho dibujar también y la verdad es que tienes perfectamente el conocimiento porque estaba observando todos los isométricos que nos mostraste. Bueno, esta es una inquietud antes de continuar con la pregunta, pero esos isométricos los hiciste para tu presentación, supongo yo, ¿verdad? Sí. Ok. Es maqueta digital. Sí.
Me llamó la atención que hasta en eso tuviste un orden, porque todos están en el mismo ángulo, en el mismo isométrico. Y la verdad es que pues eso habla también de un orden que, por lo que vi en el proceso de la presentación, que me quedé con ganas de ver más, te soy bien honesto, me habla muy bien de tu formación, de tu orden, de todo lo que has estado llevando. Entonces, estuve viendo los detalles estructurales, las secciones, los alzados, y la verdad es que todo ese tema de detalles, en pocos alumnos lo he visto, y creo que lo traes muy bien definido. No sé si también, a pesar de que has estado dando los cursos que los comentas, ¿empezaste a trabajar antes también, ya con alguien, o estás por tu cuenta? No, bueno, como mencionas, siempre me llamó mucho la atención la parte analítica, la parte de números, de cálculo. Entonces, recientemente el ingeniero me dio la oportunidad de trabajar con él, pero al momento que yo hice esos proyectos fue más por mi cuenta de investigar, de interesarme, preguntarle, por ejemplo, la arquitecta Mayra nos decía, tengo aquí unos detalles para que los vean, y yo llegaba y le decía, maestra, tiene otros de otros proyectos, pásemelos, yo quiero verlos. Entonces fue un poco más como el tema de que me interesaba, y luego ya, claro que sí, el tema de cuando me fui a intercambio y con el ingeniero, pues ya reforcé un poco más lo que había trabajado. Y bueno, más que nada porque de verdad me llama la atención, y es a veces donde como catedrático, como maestro, como asesor, a veces a mí me da me sale la interrogante en donde ¿por qué algunos sí y algunos no? O sea, ¿por qué algunos saben más que otros? ¿Por qué algunos detallan mejor que otros? Y eso no es que esté hablando de restarle méritos a los demás, simplemente es, algunos tienen mucho mejor percepción de las cosas, y eso es lo que a veces a mí me frustra un poco, porque como maestro, la verdad es que lo que uno pretende es enseñarles lo mismo a todos. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, no todos lo captan igual. Entonces, a veces sí hay ciertos momentos en los que estamos revisando, por ejemplo, en taller 10, y que son alumnos que estuvieron conmigo en dibujo, y que aparte les estuve indicando estas cosas, y a la hora de la verdad resulta que pues faltaron detalles, no saben cómo hacerlo, y es que empezamos con los temas de, es que a mí no me lo enseñaron, y yo siempre desde dibujo les digo, es que si no se los enseñan, pregunten, la responsabilidad no toda es nuestra, no podemos enseñar todo. Te digo ahora que estoy de este lado. Entonces, de verdad, es felicitarte, Cristian, no dejes ese empeño que traes ahorita, porque te veo con unas ganas increíbles de salir adelante. Trabajo hay muchísimo, nada más que siempre se lo va a llevar el que le ponga mayor ímpetu a tu trabajo. O sea, mientras tengas ganas de salir adelante, te prometo que el trabajo no te va a faltar. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Polo. Ahora continuamos con el arquitecto José de Jesús. Bueno, me parece muy interesante la forma en cómo comenzaste toda tu ponencia, todo lo que nos explicas, y me llama mucho la atención la parte donde dices cómo yo llego y yo no tenía tuve que desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces justo reflexionaba y decía, bueno, entonces muchas veces pensamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si el arquitecto nace exactamente, ya trae como de forma intrínseca estas habilidades, estas inquietudes, o se hace, ¿no? Porque al final de cuentas tú tuviste que desarrollar muchas cosas y tuviste que descubrir. Entonces, por esta cuestión me llama mucho la atención todo lo que nos explicas. Podría preguntarte qué es lo que tú opinas, pero al final de cuentas creo que con la explicación que nos diste, tú nos decías al principio, es que yo tengo desarrollado, ¿no? O quería tener desarrollado más un hemisferio del cerebro, entonces tuve que trabajar y desarrollar. Pero a partir de todo lo que nos explicaste, yo pienso que eran habilidades que tú tenías que descubrir, que allí estaban, porque al final de cuentas, y lo vemos también con estudiantes, donde por más que se esfuerzan, pues no logran esto. Y el lograr todo lo que tú has hecho implica no solamente esfuerzo, disciplina,
sino que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que salir de alguna parte. Yo creo que eso tú lo tienes ahí dentro, que simplemente te diste la tarea de descubrirlo y creo que lo descubriste por caminos inesperados, pero lo tienes ahí dentro. Te tienes que dar cuenta que ahí estaba, siempre lo has tenido. Entonces creo que es muy grato verlo a través de esta exposición, como no lo mencionas. Y creo que pues yo visualizo más bien un equilibrio, ¿no? Entre esta parte racional y esta parte creativa que creo que se desborda, ¿no? Ahora precisamente podría decirte que veo más esa parte creativa que la otra, pero creo que está de alguna manera equilibrada. Para mí también es muy importante ver cómo creciste y cómo ante la adversidad todo lo que lograste. Prácticamente lo que tú mencionas, bueno, fue un semestre bastante complejo, no solamente para ti, para todos y para la humanidad, ¿no? O sea, nos tocó en un proceso así rarísimo, una pandemia en donde tuvimos que salir ante la adversidad y resolver. Entonces creo que también fue algo muy significativo, porque no solo... Pero creo que también eso lo haría como destacaría de tu parte el cómo creciste ante esa adversidad, y todo lo demás siempre fue crecimiento, ¿no? Entonces me da mucho gusto, me siento muy orgulloso de ver todo lo que lograste a partir de esa piedra, ¿no? Todo lo que sale después. Entonces créeme que al contrario, yo te agradecería todo lo que hoy me vienes a enseñar a mí a partir de eso, ¿no? Que muchas veces uno pues trata de transmitir sus conocimientos, trata de impulsarlos, y me da mucho gusto que eso te haya motivado a seguir. Eso creo que es importantísimo, porque nos hubiéramos perdido de un gran arquitecto. Entonces, qué bueno que decidiste seguir en pie, de descubrir tu camino y haber hecho un gran camino, ¿no? Porque es lo que acabamos de ver. Y finalmente, como parte también de esta reflexión que hacemos, ahora sí que todos juntos, me da mucho gusto que transmitas tus conocimientos. Creo que eso es algo importantísimo. Tener y adquirir conocimiento no sería productivo si no lo transmitimos. Y todo esto que tú has descubierto, todo lo que has aprendido y todo lo que tienes, el hecho de que lo transmitas, créeme que creo que eso es bastante valioso. Creo que es una cadena, ¿no? Nosotros tratamos de transmitir conocimientos, y si tú estás dando ese otro paso ya de transmitirlo, creo que hay un gran aporte, ¿no? No solamente de manera profesional, sino también de manera personal. Ahí tú te debes de dar cuenta cómo la arquitectura es más que pues, un proceso, que sí es muy importante, es más que una metodología, y es más de hacer cosas, sino también de transmitir. Y en esta transmisión, no solamente de conocimientos, también uno transmite la pasión por la arquitectura. Entonces, la veo en ti, y eso me da mucho gusto. Yo nada más me restaría felicitarte, y pues me gustaría después ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque creo que si esta fue en tu etapa formativa, auguro que te aliento a que sigas con este camino, porque creo que tienes todavía mucho por darnos, y eso me da mucho gusto. Felicidades, Cristian. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Cristian, pues en el examen previo te hice muchas preguntas, ¿verdad? Tú me dijiste, ¿qué más? Y pregúntame más. Entonces voy a abrir el examen y le voy a dar la oportunidad a tus profesores que te hagan una pregunta. Sí, yo creo que empezamos por el arquitecto doctor Arista. ¿Sí está? Sí. Adelante. No, bueno, pues me sorprende. Yo te conocí ahí en el servicio social, Cristian, y la verdad me sorprende todo lo que conoces y sabes ahora. Tu trabajo fuera de la facultad, tu experiencia en el intercambio académico ha sido muy interesante. Pocas gentes conozco yo que hayan hecho el atreverse a llevar las materias de cálculo que llevan los arquitectos de Sevilla. Lo digo porque mi propio hijo le dije, no te vayas a meter a eso porque lo vas a reprobar.
ya había pasado con otro alumno que yo tenía y dije, no te arriesgues, no tiene caso, porque ellos llevan un cálculo ya de muy alto nivel. Y entonces, bueno, todo esto que me platicaste de tu experiencia en España y lo del trabajo con la plataforma BIM, me parece que, bueno, que eso te actualiza y bueno, es una crítica a la facultad, lo voy a decir, porque yo he estado en otros programas de arquitectura de las UAMs en México y la plataforma BIM es algo ya que los alumnos ya lo trabajan desde los primeros semestres, no lo trabajan al final desde que empiezan la carrera, conocen la plataforma BIM y trabajan con ella todos sus proyectos. Entonces, bueno, el hecho de que tú te hayas propuesto aprender y hasta dar cursos, hombre, pues, ¿qué más te puedo decir? Lo que te decía ahorita Jesús, eso es muy importante, conocer algo y saberlo transmitir, eso es muy valioso. Te hace una persona, pues, con esa característica, no todo el mundo tenemos la capacidad de enseñar. Entonces te felicito por ello y me da mucho gusto a ver que me hayas invitado a tu examen, ver tu presentación. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Manuel. Sí, claro. Bueno, pues conocí a Cristian en 7º semestre y yo fui una de las personas en las que se revirtió las cosas, en el que me dio clases de BIM, que tuvo mucha paciencia conmigo en ese sentido, que espero ya haberla tenido también contigo. Pues felicitarte, ¿no? O sea, eres un gran arquitecto, te has desarrollado en muchas áreas. Pues ya ves, conozco al ingeniero Martín Beltrán también, entonces excelente persona, excelente calculista, y que estés trabajando ahorita ya también con él, habla muy bien de ti. Pues como alumno, un excelente alumno, siempre te desarrollaste muy profesionalmente, y pues igual felicitarte y pues te espera y ya estás en un gran futuro y con un gran éxito. Muchas gracias. Gracias, el arquitecto Manuel. ¿Qué tal? Hola. Cristian, felicidades. También iba a hacer el comentario, pero ya lo mencionó Juan Pablo, ese esfuerzo extra de que todo lo que se presentó hoy, aunque haya sido un trabajo que se expandió durante toda tu carrera, pues que lo hayas vuelto a retomar para darle un formato general, pues eso habla muy bien de ti y de esa, pues, como convicción y disciplina de que si se va a hacer algo, pues se va a hacer bien, y pues en este caso, pues que todo cuadre. Entonces siento que todavía hay mucho del lado izquierdo en esa obsesión. Yo también tengo un poquito de TOC, entonces lo entiendo. Y bueno, no sabía estas ramas de que te gustaba el cálculo, de que estuvieras tan clavado en el BIM. Y bueno, pues eso se abren muchas posibilidades y muchos caminos. Y mi pregunta sería, ¿en dónde te ves en unos 5 o 10 años? La arquitectura te puede llevar por diferentes caminos y tú ya abriste varias brechas, así que, pues, ¿qué sigue para ti? Creo que parte de lo que me ha llevado como abrir esas brechas es experimentar, precisamente lo que menciona el arquitecto Manolo, quizás no cerrarme con decir, a mí me gusta esto y nada más, ¿no? Un poco experimentar. Parte de esa, digamos, hemisferio izquierdo es el tema de decir, esto es difícil, esto para mí es un reto, lo voy a intentar porque quizás me gusta, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado con ciertos elementos. Contestando un poco la pregunta, creo que sin duda parte de lo que requiero ahora es experiencia práctica. Entonces creo que por una parte es lo que me gustaría centrarme ahora. Por supuesto no dejar de lado ni el BIM, ni el tema del cálculo, ni nada de eso, pero sí creo que tomar un poco más de la parte práctica, ¿no? Y entonces ese tipo de conocimiento creo que en combinación con la parte BIM y el tema del cálculo, creo que por ahí puede ir un poco el tema contestando su pregunta. Muy bien. No, pues qué bueno, creo que sí es importante trabajar en algún lado y también en ese tiempo ver realmente qué es lo que más te llama, y yo te invito a seguir estudiando, que no dejes de lado la posibilidad de estudiar una maestría, que también te abre muchas puertas para otros lugares, y pues que el mundo es más grande que San Luis, así que no te limites a lo que pueda suceder aquí, pues tienes posibilidades por todos lados. Felicidades otra vez. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Ok. Allá, ahí al fondo. Maestra, por favor. Felicitar a Giovanni, fue un alumno destacado en la materia de contexto de patrimonio. Se integran conceptos de la materia en la parte de la propuesta en España, en la cuarta fachada, la coloca de manera lateral. Me parece bien interesante la propuesta, incluso lo comenté en la parte del protocolo. Me parece que sí estás aplicando muchos de los conceptos, no solo en la materia de contexto de patrimonio, sino también en la parte del curso de marketing en brain que tomaste. Insistir en lo que mencionan los arquitectos, de enfocar ya una línea en una maestría, ya enfocarte. Es cierto, es muy buena la experiencia, pero conforme es trabajar lateral la experiencia y la maestría. Y no felicitarte y ver que es una satisfacción como profesor ver que se aplican todos los conceptos y que el resultado es una excelencia. Felicidades, Germán. Muchas gracias, arquitecta. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, Cristian, pues ya para cerrar yo mi participación, pues tocaste muchas cosas muy interesantes. También el arquitecto Juan Pablo, como Jesús, pues han dado muchas felicitaciones de todo tu trabajo que se ha hecho. Yo sí te recomendaría que construyas, que eso es algo importante durante tu formación. Yo sé que ahorita es un trabajo bidimensional, tridimensional, como decía Juan Pablo, pero sí construye algo. Sigue diseñando y la parte de enseñar, esta ya la tienes cubierta. Creo que estas tres cosas te van a ayudar a ser todavía mejor como profesionista, porque al construir te vas a dar cuenta si fue acertado de manera positiva o de manera negativa con el usuario. Y al estudiar, como te decía el arquitecto Manuel, pues hay que seguir preparándose. La carrera de arquitectura tiene muchas tentaciones. Una es ser docente, otra es ser constructor, otra es ser gestor, otra es ser proyectista. Entonces, estás en una etapa de conocerlas todas, acarícialas, pero como te preguntaba Manuel, ¿dónde te ves en 5 años? O sea, sí enfócate. Y lo que decías de que te gusta la parte del cálculo, todos los grandes arquitectos calculan, Le Corbusier, Barragán, Peter Zumthor, calculan. Entonces creo que esa parte también la estás cubriendo muy bien. Entonces sigue así. Para mí fue mucha satisfacción haber trabajado contigo, haber sido tu alumno también. Entonces, no me queda más que desearte mucho éxito y muchas felicidades por tu presentación. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, ahora les vamos a pedir que salgan y ahorita en unos 15 minutos les hablamos. 20 minutos después. Acta número 64 del libro de exámenes profesionales. En la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, siendo las 18 horas del día 12 del mes de mayo del año 2025, se reunieron en el aula de exámenes profesionales de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ante el titular de la Secretaría General, los sinodales en su carácter de presidente, arquitecto Félix Edgardo García García, sinodal, arquitecta Rosa María Reyes Moreno, sinodal, arquitecto José de Jesús Ortega Martínez, en su calidad de honorable jurado calificador para celebrar el examen profesional en la carrera de licenciatura en arquitectura, con el tema portafolio de proyectos que sustenta el señor Cristian Giovanni Guiñaga Pérez, de conformidad con el acuerdo emitido por el rector de esta universidad y en virtud de que el sustentante comprobó legalmente haber cumplido con todos los estudios profesionales, así como con el servicio social que para tal carrera exige el plan de estudios vigente. Enseguida el honorable jurado calificador procedió a votar, resultando el sustentante aprobado por unanimidad con mención honorífica. Para constancia se levanta la presente acta, signada ante el titular de la Secretaría General de la entidad académica, que autoriza la misma y da por concluido el presente acto, siendo las 19:30 horas del mismo día anteriormente señalado. Y alcance las firmas de los sinodales. Te voy a pedir que me firmes, por favor.
A continuación, te van a leer esta protesta. Eso. A continuación vamos a hacer la lectura de la toma de protesta. Señor Cristian Giovanni Aguiñaga Pérez, este honorable jurado ha comprobado su capacidad para recibir el grado de licenciatura que lo acredita para ejercer su profesión. Ahora, esta es una responsabilidad que implica servicio a la sociedad, coadyuvando a la obtención de sus metas materiales y espirituales. Ahora, como arquitecto, tiene la indeclinable responsabilidad de mantener siempre presente el cumplimiento de los fines supremos de la sociedad a la cual se apresta a servir. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Facultad del Hábitat depositan en usted la confianza de que siempre llevará en alto el nombre de su institución y de la profesión. Señor Cristian Giovanni Aguiñaga Pérez, protesta usted solemnemente que la norma rectora de su de su actuación será el propósito inquebrantable de servir a la sociedad, cuidando en todo momento el hábitat humano con ética y responsabilidad. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo apremie, y si no, se lo demande. San Luis Potosí, 12 de mayo del 2025, y firman sus sinodales. Muchísimas felicidades, arquitecto Cristian. ¡Bravo! Siempre en los momentos importantes. Una constancia de buena conducta. Seguro. ¿Pero estás seguro? ¿Estás seguro? Listos para el trámite de tu examen. Título profesional que se estarán entregando máximo 2 meses. El correo electrónico lo puedes dejar. Ya firmo el título. Muchas felicidades. Muchas gracias, Cristian. Mejor de los éxitos. Muchas felicidades a los papás, a todos los presentes y al jurado. Si es que te puse la hoja para la foto. ¡Bravo! Pero tómenle foto.